se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, los 50 años de un drama ocurrido en Chile que marcó hasta el día de hoy a todos nuestros habitantes, nuestros ciudadanos y las generaciones. Tengo aquí en la mesa 4 tomos de una obra de 6. Historia de Chile 1960-1910. Porque aquí está la cronología de tantos hechos y de tantas cosas que pasaron que desembocaron finalmente en el golpe de Estado. Nos acompaña Alejandro San Francisco, ustedes lo conocen, historiador, historiador de la Universidad Católica, doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Es profesor de la Universidad San Sebastián, también de la Universidad Católica. Y estos libros han sido publicados por él y por otros autores, por el CEUS y la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación. Ya, nadie sabe o entenderá lo que es el CEUS. El CEUS es el Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián. Esta es una obra enorme, ¿eh? Son 6 tomos, yo tengo aquí 4. Y, a ver, para hablar con esto y para tener algún orden, comienzo preguntándote por lo que pasó con la democracia cristiana, porque es el antecedente, ¿no? El gobierno que antecedió al gobierno de Salvador Allende, y yo creo que es importante. En este libro, y solamente para entrar al tema, se dice por Mario Góngora, tú lo recuerdas, que esta fue el siglo XIX, el siglo XX, la época de las planificaciones globales, la que va de 1964 a 1980, pero él tiene un ensayo muy famoso sobre el Chile en el siglo XIX y siglo XX y dice, desde este año, 64 al 80, año de la época de las planificaciones globales. Gabriel Salazar habla de un Estado liberal revolucionario, ¿lo recuerdas acá? Joaquín Fermandois habla del triunfo y tormenta con Chile en el huracán de la Guerra Fría. Si nos pudieras dar yo sé que es difícil la pregunta, pero una radiografía de Chile en tiempos de la DC. Nosotros hablamos, Tomás, de una era de las revoluciones. Lo que se produce en el gobierno de la democracia cristiana es que se condensa una situación internacional muy potente en el marco de la Guerra Fría, pero también con el reciente triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con las demandas que son propiamente nacionales, en que aflora un espíritu revolucionario. Nada puede estar fuera de la revolución demócrata cristiana o revolución socialista, dentro de una democracia que se jactaba de ser exitosa en el plano internacional como era la chilena, pero con un subdesarrollo económico y social bastante importante que se graficaba en pobreza, incluso miseria, en poblaciones callampa, en la gente que no terminaba la escuela y ciertamente no llegaba a las universidades, y con altos grados de desnutrición. Entonces lo que se produce ahí es una explosión de expectativas con candidaturas presidenciales que parece que van a solucionar todos los problemas en un corto tiempo, porque las revoluciones son eso, una aceleración del tiempo histórico, y en ese sentido lo que ocurre entre 1959 y 1973, creemos nosotros, porque esta es una obra colectiva, es una era de revoluciones que parece que va a dejar atrás este lastre de miseria, de subdesarrollo que acompañaba a la democracia chilena. Hay algunos que dicen que la elección de Allende comenzó su elección presidencial en el 52. Algunos dicen, en el entorno incluso de Salvador Allende, que la campaña de él del 58 fue la mejor, que sufrió un duro golpe con esta campaña al perder, que fue una gran campaña, y ya para la campaña del 63-64 comienza en Chile el deterioro de la democracia, porque se habla de la democracia burguesa, está la influencia de Fidel Castro. Allende viaja muchas veces a Cuba, y se rompe la amistad que había entre Allende y Frei. Y se rompe la amistad a propósito de esa campaña presidencial del 64, porque la campaña del terror, dice Allende, no se la va a perdonar a Frei, y se termina. Se trataban de tú, y ya en ese momento Allende lo empieza a tratar de usted, ¿no? Efectivamente, Frei tenía una amistad con Allende, se veían en vacaciones, habían viajado juntos en alguna oportunidad, y habían competido en 1958, pero con un Frei incipiente y con un Allende, en cambio, compitiendo por la presidencia de la República con Jorge Alessandri. Salió segundo y a escasos 30.000 o 40.000 votos de quien fue después presidente de la República, como era Alessandri. Habían comenzado la vida política juntos. En 1937 los dos fueron candidatos a diputados.
Allende fue elegido, Frei no fue elegido. Se encontraron en el Congreso muchas veces. El 45 fue elegido Allende, el 49 Frei Montalva, de manera que eran dos de los senadores más importantes de Chile. Y finalmente, en la elección del 64, resulta que el que iba segundo pasó a primero y llegó a la presidencia de la República a la moneda. Allende decía que este no fue un triunfo limpio, el del 64, por el derroche de recursos que hizo la democracia cristiana, recursos que provenían del extranjero, del imperialismo, decía la candidatura de la izquierda, y en segundo lugar por esta campaña del terror, el anticomunismo desatado durante el proceso. Y eso lleva a un dirigente socialista a decir, le vamos a negar la sal y el agua al gobierno de la democracia cristiana. Bueno, hay que decir que tenía razón Allende, o sea, se supo, se probó que había dineros norteamericanos en la campaña de Frei. Efectivamente, sí, lo que ocurre es que en la Guerra Fría los dineros circulaban por varios cruces, había dineros norteamericanos, pero también había dineros alemanes e italianos, y también le llegaba a la izquierda dineros soviéticos y de otros lados. O sea, eso era parte de la Guerra Fría. Lo que pasa es que el nivel de gasto que hubo en esa campaña fue inusitado. Oye, para ir después al gobierno de Allende, solamente una pregunta. Tengo la impresión que la primera campaña con marketing político, así profesional, fue la de Frei, donde ya hubo encuestas, donde ya hubo señales publicitarias, los 7 sabios de Frei, que se decía una cosa increíble, donde ya se hablaba de la promoción popular, donde hubo una campaña gigantesca que se llamaba la Marcha de la Patria Joven, o sea, todo un diseño propagandístico con Frei, que fue una avalancha en nuestro país en que ser demócrata cristiano prácticamente era pertenecer a una cultura, no era simplemente una opción política. ¿Eso fue Frei y la democracia cristiana? Yo estoy de acuerdo y creo que hay un símbolo que es bien potente, que es propio de los momentos históricos, que Frei representa el futuro. O sea, lo que tú dices de la Marcha de la Patria Joven, que es un invento de Germán Becker, que era un gran publicista, el de los clásicos universitarios, es anunciar que la historia va hacia allá, que es una cosa que en general tienen predeterminada los marxistas, pero no otros grupos de la sociedad. Aquí Frei se lo toma, y la Marcha de la Patria Joven, que es de Arica hacia Santiago y de Punta Arenas hacia Santiago, y que se termina juntando en ese gran acto en el Parque O'Higgins o Parque Cousiño. Realmente es impresionante, con un discurso magistral de Eduardo Frei Montalva, y efectivamente tiene ese sentido que tú señalas. Oye, y se deteriora la ADC, porque por algo termina, Radomiro Tomic había dicho, vamos a gobernar 30 años, lo cuentas acá, y sin embargo no fueron 30 años, salieron tercero, él fue el candidato en la elección del 70, y se deteriora la ADC, y esto da lugar al gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué se deteriora el gobierno de la ADC? Yo creo que hay 3 elementos que son absolutamente decisivos. Primero, hay un tema electoral. La democracia cristiana gana en 1964, gana con votos prestados, muchos de esos votos son de derecha, que temeroso del triunfo de Allende apoyan al candidato Frei, pero el 65 en las elecciones parlamentarias tiene un triunfo resonante a nivel de diputados y de senadores, pero ya el 67 comienza la baja y el 69 continúa. En segundo lugar, se produce una cuestión tremenda al interior de la democracia cristiana, que es la división interna. Hay facciones, están los freístas, que apoyan obviamente al presidente Eduardo Frei, pero también están los rebeldes y los terceristas, y esa cuestión termina dañando mucho al gobierno. Frei decía, yo puedo luchar siempre, pero hay algo que me desanima, y es la pelea con los nuestros. Y en tercer lugar, y eso termina con la salida del MAPO en 1969, y en tercer lugar por el candidato. Frei era el político más importante de Chile, pero Tomic no estaba a esa altura, de manera que tener a la candidatura Tomic le permite a la izquierda tener a su mejor candidato Allende, a la derecha tener a su mejor candidato Jorge Alessandri, pero la ADC no lleva a su mejor candidato, que es Frei Montalva, porque no puede reelegirse, sino que lleva a Tomic, que era una especie de profecía autocumplida, pero no necesariamente era el mejor para el cargo. Varias cosas más. El 67, la presidencia del Senado de Salvador Allende. Así es, fue elegido. Eso es muy importante. En diciembre del 66 fue elegido. Ejerció todo el 67, ¿no es cierto? Y lo otro es la división al interior de la ADC. Hay una famosa carta que está aquí en este libro de Tomic a Frei, año 67. Hay menos confianza que la que había, en que estamos gobernando bien, menos esperanza que antes, de que nuestra sea la revolución necesitada, ofrecida, y menos mística entre los militantes, etcétera, etcétera. O sea, la revolución nuestra
no funciona. Así es, Tomic fue incluso más duro, le dijo a Frei, este ha sido un buen gobierno, pero no ha hecho la revolución, que es un ataque tremendo en una época en que el deber histórico era hacer la revolución y no simplemente hacer buenas cosas desde la moneda. Frei le contestó muy duro a Tomic y las relaciones estaban tensas entre ambos. Oye, y viene la elección de Allende. Es curioso lo de Allende porque Allende obtiene poco apoyo. Cuarta vez candidato, no tuvo un gran apoyo al interior del Partido Socialista para ser el candidato. Tuvo que negociar muchísimo. Sacó votos el año 70 sobre el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, pero sacó menos votos que en elecciones anteriores. Sacó menos porcentaje que el año 64, por ejemplo, en el sentido de menos votación. También perdió la primera votación en el Comité Central del Partido Socialista. Después se tuvieron que bajar 2 de los votantes e incluso ahí ganó 12-11, o sea, ni siquiera fue un triunfo... Con muchas abstenciones. Con muchas abstenciones, o sea, no fue una gran victoria. Y además, al interior de la Unidad Popular, cuando empezaron las votaciones, no se impuso de inmediato y por eso terminó en 1969 y la UP no tenía candidato. Una persona me contaba que le preguntó en el Senado cuando se encontró con Allende, bueno, y hay humo blanco, ¿no? No hay humo rojo y va a haber humo blanco, o sea, les costaba mucho tener candidatura. Bueno, finalmente la presión del Partido Comunista y del Partido Socialista ya en la candidatura Allende termina llevando por cuarta vez a quien Neruda llamaba mi porfiadísimo compañero, o sea, Allende, a la presidencia, pero por ejemplo algunos sectores del MAPU y otros consideraban que era un candidato muy gastado, que ya tenía un techo muy probado, y puede que tuvieran razón, pero la división a 3 bandas le terminó favoreciendo. Vamos a hacer un pequeño alto. Yo te dejo la pregunta planteada. ¿Quién era Allende? ¿O siempre Allende fue el mismo? ¿O cambió? ¿Quién era Allende? Volvemos en un instante. Conversamos con Alejandro San Francisco y la pregunta quedó absolutamente planteada. Es una pregunta grande, pero a ver, ¿quién era Allende? ¿Quién fue Salvador Allende? La pregunta genera un problema que nosotros lo analizamos desde hoy y nosotros tenemos la imagen de Allende post-73, que incluye la construcción del mito Salvador Allende. Entonces hay que tratar de bajarlo de la estatua y buscar al Allende vital, al Allende político, al que nació en 1908 y fue candidato en 1970. Allende fue un médico que se formó en la Universidad de Chile, ejerció muy poco, si bien siempre le preocuparon los temas de salud y sociales, y que desde 1937 en la práctica se dedicó a la política dentro del Partido Socialista, que había sido fundado 4 meses antes. Fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda y desde el 45 fue elegido senador 4 veces consecutivas, el 53, 61 y 69 por última vez. Desde el 52 al 70, 4 veces candidato presidencial. O sea, una persona comprometida de por vida en la política. ¿Qué podríamos decir? Era una persona que tuvo una trayectoria democrática bien destacada en Chile, pero paralelamente en la división que tuvo el mundo, él adhirió a las doctrinas antiimperialistas contrarias a los Estados Unidos, partidario de la revolución en distintos lugares del mundo, se hicieran estas por la vía pacífica o violenta. Desde 1956, cuando se formó el Frente de Acción Popular, FRAP, él se comprometió con la vía chilena. Si aceptaba otras fórmulas, el régimen de Stalin en Rusia, el de Fidel Castro en Cuba o Ho Chi Minh en Vietnam, era porque eran realidades distintas a las chilenas. En Chile él creía que debía desarrollarse la vía chilena del socialismo, al punto que algunos hablaban de la vía allendista. Pero a partir del 59 podríamos decir que se vio fascinado, embelesado por la revolución cubana, viajaba prácticamente todos los años a Cuba, esto lo cuenta él mismo en un discurso en La Habana, y ahí fue donde
le regala el Che Guevara su famoso libro Guerra de Guerrillas, con esa dedicatoria a Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo. Y para terminar, si tú miras 1967, que es un año decisivo, con Allende presidente del Senado, Allende fue a la OLAS, a la Organización Latinoamericana de Solidaridad, presidía la OLAS. La OLAS promueve la revolución violenta armada en América Latina, pero Allende dice sí para América Latina, pero no para Chile. Pero ojo, ese mismo año, y producto de la OLAS, el Partido Socialista cambia su declaración y en el Congreso de Chillán de noviembre asume que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. Pero curiosamente el 70 lo hace, la llegada al gobierno, no al poder, por la vía electoral. Entonces tenía esta situación contradictoria o ambigua en la última parte. Bueno, comenzó con una declaración del PS en Linares el 65, que ahí ya el Partido Socialista se empezó a decantar hacia allá. Esto, embarcó a toda la izquierda, la embarcó en este tipo de cosas. La democracia cristiana sufrió erosiones, porque resulta que se forma el MAPU, Rodrigo Ambrosio, Enrique Correa, Julio Silva Solar, etcétera, y se declaran marxistas, gente que era de la democracia cristiana. Y en ese tiempo era el marxismo-leninismo, incluso anteriormente el Partido Comunista había dicho somos marxistas, leninistas, stalinistas. O sea, hay una oda de Pablo Neruda y también de Salvador Allende a Stalin. En fin, se fue para allá la cosa y era muy difícil, por ejemplo, ser un intelectual, un escritor, si no se adhería a esa izquierda en esos tiempos. Y bueno, en medio de esto, Allende llega a la presidencia, en una presidencia con poco voto, como eran todas las presidencias anteriores. Es decir, si tampoco Frei tuvo tantos, salvo que estaba unido con... Y tampoco Alessandri tuvo tantos frente a Allende. Entonces, era la rutina de la época ganar, pero con poco porcentaje de votos, ¿no? Sí, con un problema adicional a eso de los pocos votos, porque el gobierno de Allende era un gobierno de doble minoría. Por un lado, había obtenido el 36% de los votos en la elección presidencial, lo que le permitía ser elegido por el Congreso Pleno él o el candidato Jorge Alessandri, que había obtenido 34,9%, según establecía la Constitución. Fue elegido Salvador Allende. Por otro lado, tenía minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por ende, requería los votos de la democracia cristiana, los tuvo previa aprobación del Estatuto de Garantía Democrática o Estatuto de Garantías Constitucionales. Pero el 5 de noviembre de 1970, Allende dio uno de los discursos que yo considero los más importantes de la vida y del gobierno de la Unidad Popular, cuando, citando a Engels, sostuvo que la revolución puede ser realizada de manera pacífica, legal o democrática, en aquellas sociedades donde la mayoría del pueblo es partidaria de la revolución o donde la mayoría del órgano representativo es partidario de la revolución. Y agrega, este es el caso de nuestro Chile hoy. Bueno, ahí había un problema de lectura, no de lectura de Engels, que me parece que estaba bien leído, había un problema de lectura de la realidad nacional, porque la mayoría del pueblo de Chile no se había pronunciado por el cambio revolucionario que proponía la Unidad Popular y porque la mayoría del órgano representativo tampoco lo estaba. Podría haber cambiado eso en 1973, en las elecciones parlamentarias, pero en ese minuto, probablemente por el jolgorio de la victoria, 2 días antes había llegado a la Moneda, había un ambiente de fiesta que todavía no se convertía en drama, si usamos esta diada que ocupa Tomás Mulián. Bueno, me parece a mí que Allende sobreinterpreta el resultado electoral y cree que estamos en la profecía de Engels que se está cumpliendo en el último lugar del mundo. En algún momento Allende dijo, no soy presidente de todos los chilenos, y por lo tanto tampoco con esas palabras para quienes no habían votado por él, que era la mayoría, no votaron por él, naturalmente que empieza a producir alguna distancia. Está la vía gradualista del Partido Comunista, pero resulta que en el Partido Socialista prima la opción más extremista. Recordemos que hay un congreso en La Serena del Partido Socialista del 71, donde la posición de Aniceto Rodríguez es derrotada por Carlos Altamirano, y eso complica toda la situación de Allende, ¿no? Enero del 71 fue muy, muy crucial, en parte porque ahí dijo Allende que no era presidente de todos los chilenos, porque ahí se produjo el indulto a algunas personas
y por otro lado, porque fue el Congreso de La Serena, donde ganó Carlos Altamirano, que ya había tenido en los 6 años anteriores declaraciones muy incendiarias contra el Congreso Nacional y en favor de la Revolución Armada. Altamirano sería uno de los grandes dolores de cabeza de Allende hasta el 11 de septiembre de 1973. Y efectivamente, si uno mira el polo más revolucionario, más radicalizado entre 1971 y 73, es el polo Partido Socialista de Altamirano con el movimiento de izquierda revolucionario MIR, y que se había fundado en 1965, definido como marxista-leninista, y que consideraba que los grupos parlamentaristas tradicionales de la izquierda, es decir, el socialismo y el comunismo, tendían a desarmar al pueblo optando por la vía electoral. De manera que esa tensión de los dos polos de la Unidad Popular se mantendría de manera permanente y tratarían de resolverlo internamente, pero no habría solución. El año 1971 fue un gran año para la Unidad Popular, le fue muy bien, pero empezaron algunos signos. Por ejemplo, está esto del Partido Socialista, obviamente, pero también hay una elección complementaria donde por primera vez se une la ADC con la derecha, donde sale elegido Rafael Moreno y Sergio Díez. Y resulta que ahí por primera vez se une la oposición, una democracia cristiana que estaba muy a la izquierda. El programa de Tomic no tenía muchas diferencias con el de Allende. Y ahí se unen y empieza la debacle, había estatización de empresas, tomas permanentemente, y una inflación que se empieza a desatar después, que llega, entiendo que el último año al 600%. El primer año podríamos decir que es el año exitoso, el año de la fiesta del consumo. Es un año en que la gente tiene más dinero en los bolsillos, algo insostenible, por supuesto, en el tiempo. Es el año en que en las elecciones de abril, que son municipales, la Unidad Popular obtiene la mitad de los votos, es decir, tiene más votos que la Democracia Cristiana y el Partido Nacional sumados. Es el año en que se aprueba por unanimidad la nacionalización del cobre en julio. Es el año en que Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Uno puede decir, oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Mucho, era amigo de Allende, era comunista, fue precandidato presidencial. Ahora, tiene dos hitos que a mi juicio van a ser decisivos. Primero, el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic en junio del 70, que tiene mucho que ver con lo que tú señalabas, que aliena a la democracia cristiana del gobierno de la Unidad Popular y lo lleva a la oposición. Lo marcaron, dijo Eduardo Frei en sus palabras recordando a Pérez Sujovic. Y segundo, el viaje interminable de Fidel Castro desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 1971, que generó la primera protesta más o menos popular o social, que fue la marcha de las cacerolas vacías. Eso llevó efectivamente a un acercamiento de los opositores de la derecha del Partido Nacional y de la democracia cristiana, y lleva el pacto de omisión para las elecciones de enero del 72. Yo me equivoqué, no era 71, enero del 72. Es que el pacto fue el 71. Exacto, pero la elección era en enero del 72, sí. Y eso lleva a que se abstenga la derecha en Rancagua, en esa provincia, y gana Rafael Moreno, y se abstenga la ADC en el triunfo de Sergio Díez. ¿Se produce la nacionalización del cobre? Lo que despertó una algarabía nacional, pero también la estatización de muchas empresas. Se estatizó la banca en nuestro país, toda, casi toda, prácticamente sí. Toda, y empieza a producirse una división en la sociedad chilena muy, muy fuerte. Nacen los cordones industriales, que no existían como asunto político, y viene el paro de octubre de 1972, porque se intentaba nacionalizar también el transporte, y eso fue a lo mejor hubo muchos puntos importantísimos, pero este fue uno de ellos, ¿no? Es bien interesante lo que tú dices, porque todo lo que señala la estatización de la banca, de la gran minería del cobre, de otra minería, de otras empresas, todo eso estaba en el programa de la Unidad Popular, o sea, no tenía nada de creativo ni sobreviniente, no fue una trampa de Allende a los electores ni a nadie. Ahora, lo que ocurre en octubre es de estos errores grandes que se cometen en política, pues se intenta en Aysén crear una empresa de transporte estatal, se produce una protesta local que podría haberse aplacado en pocos minutos, pero que va creciendo como una ola en un ambiente muy politizado y polarizado, y eso significa que en pocos días crezca la protesta y pase de ser meramente por los transportes a tener una serie de demandas. Si uno lee el pliego de Chile, por ejemplo, que se presentó en esos días, no hay ningún tema que no esté presente. O sea, hay temas económicos, hay temas políticos, hay temas sociales, hay temas de comunicaciones respecto de la radio. Hay una serie de temas que se le plantean al
al gobierno, que tiene que hacer además dictar estados de emergencia, pedirle a los uniformados que controlen las emisiones de prensa. O sea, ahí se llega a una situación que podríamos llamar dramática y eventualmente final. Esto dice el general Carlos Prats en sus memorias, que son muy interesantes, que él temió que aquí iba a estallar la guerra civil. O sea, él pensaba que en octubre de 1972 iba a estallar la guerra civil en Chile, y eso es lo que lleva finalmente al presidente Allende a convocar a los propios uniformados a ser parte de su gabinete. Pero esto sigue. En marzo de 1973, elecciones parlamentarias, se produce la no victoria que quería la derecha. Gana la derecha por un amplio margen, pero no quería los 2/3 para destituir a Allende. No se producen los 2/3, baja la votación, sí, en todo caso la izquierda. Y después vienen toda la representación de ilegalidades de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados, muy importante, incluso también de la Contraloría General de la República, que rechazaba los decretos por ser ilegales, y el presidente utilizaba muchísimo el famoso decreto de insistencia, y comienza a deteriorarse también cierta institucionalidad que le empiezan a reprochar al presidente ilegalidades. Claro, las elecciones de marzo podrían haber sido una gran oportunidad de resolución democrática del conflicto político. Si hubiera ganado la Unidad Popular en las dos cámaras, se podría haber hecho la profecía de Engels, o sea, la vía chilena al socialismo. Perdió la Unidad Popular, pero la oposición, demócrata cristiana y nacional, más los partidos de Democracia Radical y otros pequeños, tuvieron un triunfo inútil. Esto significa que el 55% no les servía para nada. No podían deponer al presidente de la República, no podían avanzar mucho más, salvo acusar constitucionalmente a algunos ministros. Y ahí lo que se produce es un doble proceso. Por una parte, una mayor protesta social por la ENU, la Escuela Nacional Unificada primero, y luego el paro de los trabajadores del Teniente, que muchas veces se olvida, pero que duró 76 días. Baltasar Castro, que había sido senador socialista, diputado socialista, escritor, dijo: ¿cómo le va a explicar este gobierno al mundo que en el gobierno de los trabajadores están contra el gobierno? Y Sergio Vitari y Crisóstomo Pizarro, en un libro sobre el paro del Teniente, dicen que este puede haber sido el último ensayo preparatorio del 11 de septiembre. Y después viene lo que tú dices, es decir, la crisis institucional. La Corte Suprema representando al gobierno la grave vulneración de la legalidad, la Contraloría General de la República no tramitando algunos decretos precisamente por su ilegalidad. Ahora, cuando se junta este cambio en la correlación de fuerzas por una parte, y por otro lado, la sensación de que el gobierno está superando la Constitución y las leyes, llegan de inmediato otras cosas que en la historia han ocurrido, el 91 y el 24-25, que es la insinuación o la llamada a las Fuerzas Armadas para que empiecen a resolver el conflicto. O sea, se pasa de la politización militar a la militarización de la política. Y ahí, cuando uno mira, por ejemplo, la situación en mayo, julio, junio, julio, viene el tanquetazo, que es un ejercicio violento de intento de toma del poder por parte de un grupo de militares de la oficialidad media, de la suboficialidad. Del regimiento Win. Oye, se habla mucho de que Allende iba a llamar a un plebiscito para descomprimir esto acerca de la continuidad del gobierno o no. ¿Qué antecedentes hay sobre este eventual llamado plebiscito? El tema del plebiscito es un tema que circula desde 1971, o sea que es tema y aparece en documentos. Por ejemplo, en la entrevista famosa a Regis Debray, que fue publicada en marzo de 1971, Allende le contesta al intelectual francés diciéndole que se puede dar la siguiente situación, que está prevista constitucionalmente, si es que el gobierno presenta una reforma constitucional para terminar con el Congreso. Lo lógico es que el Congreso lo rechace. El gobierno va a estar en contra, porque va a querer el gobierno crear la Asamblea o Cámara Única del Pueblo. Bueno, ahí se va a producir un conflicto de poderes. Eso tiene solución institucional, que es un llamado plebiscito. ¿Qué va a hacer el pueblo? Va a votar a favor del gobierno del pueblo. Por ende, va a rechazar al Congreso y se acaba el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados. Luego hay elección para la Cámara Única del Pueblo. ¿Y a quién va a elegir el pueblo? A los partidos del pueblo. Esa es la respuesta de Allende. O sea, Allende dijo: vamos a llamar a plebiscito. Se discutió al interior de la Unidad Popular, no se llamó a plebiscito. Era el mejor momento, era el momento óptimo para llamar a plebiscito. 1971, abril, junio, julio.
El 72 se siguió discutiendo. Esto lo cuenta un libro extraordinario, que Allende y la experiencia chilena, de Joan Garcés, Las armas de la política, que estaba en el corazón del allendismo, en la moneda misma. Era asesor de Allende, pero lo cuenta muy bien. Y dice que cuando se planteó en 1972 el tema, a comienzos de 1972, Luis Corbalán, que tenía dichos tan chilenos, dijo: perdemos de aquí a penco. O sea, ya tenían temor a perder el plebiscito. Y lo tercero que cuenta muchas veces Joan Garcés es que las veces que el presidente Allende le planteó a la Unidad Popular la posibilidad de llamar a un plebiscito, la Unidad Popular le dijo no. Y en la Unidad Popular mandaba la Unidad Popular, no mandaba Allende. Ese era el acuerdo. Hay dos cosas más. Una, esto se debería haber aplicado en el conflicto de las tres áreas de la economía, que se aprobó en el Congreso y el presidente Allende no quería promulgarlo. Eso vencía el 6 de junio del 73. No lo hizo. Ahí se perdió la última oportunidad. O sea, ya estaba fuera de la ley, por decirlo así, ese tema. Y se supone que el 10 de septiembre, esta es la última, Allende le planteó esto, el presidente Allende, a su núcleo cercano. Lo habló con Sergio Vittar, estuvo en una reunión con Joan Garcés, con algunos de sus ministros, y en la noche dijo: voy a convocar el plebiscito. Sobre el tema de convocatoria del plebiscito, Allende dijo una frase muy difícil de interpretar: esa baza yo me la guardo, porque la Constitución decía sobre qué eran las convocatorias de plebiscito. No podía convocar a plebiscito en ese minuto, o sea, desde el punto de vista constitucional, porque lo que suponía todo el mundo que era una convocatoria de plebiscito era para ver si Allende seguía o no seguía. Eso no existía en la Constitución. O sea, lo que él podría haber convocado es una reforma constitucional para que hubiera un plebiscito destituyente, por decirlo de alguna manera. Yo sé que faltaron muchas cosas, se nos va el tiempo, pero si alguien quiere saber de todo esto, aquí, con estos libros. Son 6 tomos, aquí hay 4. Y vienen más. ¿Y vienen más? Vienen más, sí, vienen más. José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo hemos hecho los tomos, y en este también estuvo en el 5 y 6 Montserrat Risco, así que un trabajo colectivo. Es un trabajo enorme. Y vamos a terminar el 2010, vamos en el 73, imagínate. Mira, es un trabajo enorme, pero está a la venta, ¿o no? Está a la venta, está en librería, efectivamente, en Busca Libre, en las librerías. Yo los compré hace un tiempo, pero y el tomo 1 y 2 es difícil de encontrar, yo los tengo. Pero se acaban de reeditar. Ya, o sea, te puedo decir que ya, efectivamente estaban agotados, se reeditaron ahora hace un mes. El tomo 3 y 4 se reeditaron hace un mes y el 5 y 6 aparecen ahora en agosto. O sea, van a estar los 6 disponibles. Yo lo recomiendo, hay que leer y hay que saber para después opinar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tomás. Chao, Alejandro. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión